Bueno, vamos ya a la tertulia, hay muchísimos asuntos. Recordamos, Rosana, que tenemos colgado desde hace unos minutos un vídeo casero en el que se ve cómo está disparando el ejército y las milicias del el primate que ha sucedido al gorila rojo en ese régimen selvático y criminal, que llevan matando a gente, mataron de un tiro en la cabeza a una Miss. Claro, se ve que quedaba muy bien la manifestación. Van en moto y asesinan selectivamente a los manifestantes que más les molestan. Y ahora ya están ametrallando gente. Eso se puede escuchar, pueden ver el vídeo en Libertad Digital. La verdad es que hoy hay muchísimas noticias. Lo internacional, por desgracia, España, que tiene una relación muy estrecha con Venezuela, pues no está haciendo absolutamente nada. Pero claro, si España no hace nada con lo que pasa en España, pues ¿qué va a hacer con lo que hace en Venezuela? Y tampoco ocupa hoy la primera página de los diarios, sí estos días, pero hoy es Ucrania, hoy la mayoría de los diarios... Porque las imágenes son más llamativas. Sí es cierto que hemos podido ver, por ejemplo, también la imagen de esa Plaza de la Independencia de Kiev, cómo está en la actualidad, cómo estaba hace 3 días, y bueno, también es impresionante, pero lógicamente por cercanía Venezuela está ahí, y el vídeo, como tú decías, Federico, que está colgado en libertaddigital.com, es impresionante por el testimonio de esa persona que lo está grabando desde la ventana de su casa. Yo creo que vale la pena por lo menos escucharlo, lo pueden ver en el periódico. Bueno, están pegando los tiros ahí, échate para el pecho, están pegando los tiros abajo, bájate, están pegando los tiros en la pared. Este es el día a día de Venezuela. Y es un padre que está tratando de proteger a su familia, a su mujer, y le está diciendo a los hijos que se agachen porque están disparando, claro. Bueno, como digo, Venezuela no está hoy en las portadas, sí Ucrania, también la visita del príncipe a Cataluña. ¿Y qué es lo que va a hacer el príncipe en Cataluña? Hoy portada de La Razón, los príncipes se reunirán con empresarios para respaldar su no al desafío de Mas. Don Felipe aprovechará un viaje oficial el domingo en el que se verá con el presidente de la Generalitat para participar en un encuentro con miembros de la patronal catalana y de la madrileña en casa de Javier Godó. Hay que decir que esta información la publican todos los diarios, pero solo La Razón lo destaca en su portada, el resto sí que lo lleva con amplitud, además, en páginas interiores. Sobre la cuestión de la inmigración también hoy hay noticia y las encontramos, por ejemplo, en las informaciones que publican en el diario El País, con esos 3 informes que dicen que emitió la Guardia Civil entre los días 6 y 8 y en donde no se reconoció, según este diario, que utilizasen pelotas de goma contra los inmigrantes. Es decir, que no se mintió, pero no se dijo toda la verdad. Se ha metido en un engrudo sin ninguna necesidad el gobierno, en fin. Y quiero reseñar la portada de ABC, porque es un informe sobre el titiriteo que vamos a admitir. Yo proponía, claro, pero con este ministro del Interior, si propongo algo es capaz de detenerme, o sea, menos mal que está aquí Paco Maruenda, que me defenderá. Paco, eso es. Yo, en cambio, estoy para mentir. Me va a defender el ministro del Interior. Tu visión, no, pero, la verdad no es única. Pero ¿por qué la Guardia Civil, que tiene localizados, no sabía yo que te habías recaído en la madurez, por no decir en la pochez, ahora en el comunismo? Pero, no, el comunismo existe, mira los del 15M, todos estos son comunistas reciclados. Sí. Pues yo creo que por lo que miente el ministro del Interior, después podía pasar del claustro a la célula. No. Pero bueno, lo fundamental, la Guardia Civil tiene localizados los zulos hace tiempo. Yo decía que podían cogerlos una noche y dejar pues un tricornio. Aquí estuvo la Guardia Civil, para que cuando vayan a decir renunciamos a estos mosquetones de la Primera Guerra Mundial, ahí va. Se han venido los de la Guardia Civil y se han llevado lo de los zulos. No, todos no están localizados. Son 3. Cada vez que pillan uno, mira, si el otro día más el ministro dio los datos oficiales y reales y veraces, y es los etarras detenidos desde que está este gobierno, y son casi 197 me parece, esos son datos objetivos. Bueno, objetivos objetivísimos. Otros son mis datos, pero tampoco vamos a discutir. Bueno, es importante verlo. Sí, portada que además cambiaba ABC. ETA prepara una farsa con el desarme. La banda terrorista exige mañana en Bilbao hacer la entrega de las armas en un país neutral a cambio de impunidad. Lleva a su portada la editorial nada a cambio de desarmar a ETA, y el editorialista de ABC es muy claro. Dice que los terroristas con cuentas pendientes en la justicia deben saldarlas, porque si no se hace así, el Estado español no será un Estado de derecho. Bueno, ¿tienes la prueba
Si el gobierno cede, entonces podremos criticarlo. Y si el gobierno no cede, porque eso ya lo hemos publicado todos, es decir, que el carnaval que quiere hacer ETA ya la sabemos. Pero son esos payasos de Estocolmo. Déjame, León. León. Bueno, Ana Samboal. Buenos días. Tomás Cuesta, bienvenido. Bueno, y yo creo que lo más importante, el de lo que sucede hoy y de lo que se publica hoy, es que se vota en el Parlamento la resolución en las Cortes sobre el separatismo catalán, sobre la proclamación de independencia, el anuncio de un referéndum separatista que destruye la soberanía nacional española y, por lo tanto, la base de legitimidad de todo lo que existe. Y luego el viaje de los príncipes de Asturias a Barcelona, que me da la impresión de que La Razón lo publica a favor, y me parece uno de los casos, de los hechos más lamentables y oprobiosos que tienen lugar en los últimos tiempos. Ahora explicaremos por qué. Pero tenemos una invitada que seguramente lo comprenderá, como yo, Inés Arrimadas. Muy buenos días. Diputada de Ciudadanos. Compartíamos el honor de haber sido injuriados por el CAC como incitadores al odio contra el pueblo de Cataluña. Exacto. Que lo haga yo, que soy un clásico, bueno, pero que lo hagas tú, que representas al pueblo de Cataluña con cientos de miles de votos, eso tiene mucho mérito, ¿eh? Sí, yo creo que es una muestra clarísima de las barbaridades que se están produciendo en Cataluña desde el propio gobierno, porque es que este es un informe que encarga el gobierno de Cataluña al CAC, que es un instrumento que tienen absolutamente político para controlar a los medios de comunicación, y les piden un informe de lo que dicen periodistas y tertulianos en televisiones de ámbito nacional, cosa que no es su competencia, además. Y yo creo que es gravísimo que incluyan a una representante del pueblo catalán, que soy yo. Es que cuando hablan del pueblo catalán, ¿qué pasa? Que los de Ciudadanos no somos el pueblo catalán. Y yo creo que esto supera de verdad todos los límites. O sea, no es solo una persecución a periodistas, sino que identificar a cargos públicos con su nombre, apellidos y cargo me parece gravísimo, haciendo fichas además. Bueno, yo lo veo surrealista e impropio del siglo XXI, y de una democracia, claro. El siglo XXI, mira Ucrania, de una democracia plena como se supone que queremos tener en este país, ¿no? Bueno, en Cataluña, desde que llegó Pujol, la poca democracia que había de tiempos de Tarradellas fue menguando hasta que quedó en nada. Y luego hemos ido administrando mediante la corrupción un ten con Madrid, hasta que se ha acabado la cosa. ¿Ha pedido el príncipe de Asturias comer o cenar con Albert Rivera, igual que con Artur Mas? Ya, el príncipe ya se reunió con Albert Rivera me parece que fue hace un par de meses. De hecho, ¿allí o aquí? Creo que fue en Madrid, fue aquí. Por un momento no sabía si estaba aquí o allí. Sí, creo que fue aquí. Y de hecho en el libro de Albert lo cuenta cuál fue esa conversación y cuál cree él que es el papel que puede tener el príncipe en el futuro de la democracia española. Hombre, la monarquía está atravesando por un momento muy difícil. Es una institución que todos los españoles decidimos en la Constitución que asumiera la jefatura del Estado, por tanto democráticamente decidimos que nuestro modelo era una monarquía parlamentaria y por tanto sigue siendo legítimo que la jefatura del Estado en este país la asuma una monarquía, en este caso el rey, ¿no? Pero como todas las instituciones, como los partidos políticos, como los sindicatos, etcétera, necesita reformas profundas. Necesita reformas profundas en cuanto a transparencia, en cuanto a austeridad, dedicación, es dedicación a las labores que le corresponden. Y bueno, podríamos empezar definiendo el estatuto de la Casa del Rey, cosa que se supone que deberíamos haber hecho, lo contempla así la Constitución, es decir, definir quiénes son los miembros de la Casa del Rey, cuáles son sus funciones y cuáles son también sus incompatibilidades. Creo que nos podríamos haber ahorrado muchos sustos y muchos problemas que ahora mismo está sufriendo la Casa Real si esto se hubiera hecho. Es como una de las tantas cosas que se quedó pendiente, ¿no? Parece que en algunos casos... no tenemos ley de huelga. Pues sí, la ley de huelga es previa a la Constitución, es decir, nosotros somos firmes defensores del proceso de transición, firmes defensores de la Constitución, de lo que significa para este país, pero somos conscientes de que hubo muchas cosas que se postergaron y que finalmente no se han hecho y que son el origen de muchos de los problemas que tenemos ahora. Por tanto, el príncipe tiene todas las capacidades necesarias, toda la preparación necesaria para asumir esa reforma que la monarquía puede y debe llevar en este país y para asumir los retos importantes que tiene la monarquía en este momento. Y no sería, y con esto ya tú contestas lo que quieras y luego entra Paco, mete su cuarto a espadas, ¿no sería más lógico que el príncipe, si quiere perder el tiempo con Artur Mas o en casa de Javier Godó, que es uno de los peores enemigos de España? Creo que ayer se anunció que Javier Godó recibirá
este año 800.000 euros más de Artur Mas para seguir promoviendo el odio a España, no solo en La Vanguardia, sino en su radio. Sí, sí, el viernes salieron publicadas como 800.000 euros más. Ayudas. Y va allí, a casa del agraciado, con la lotería separatista, a reunirse no sé con quién y a cenar con Artur Mas. Yo digo, si va a envenenarlo, bueno, por España, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Esperemos que no pero tengamos que llegar a reunirse este tipo con de alguno cosas. de los padres que no pueden escolarizar a sus hijos, que han tenido problemas, con alguno de los que están perseguidos por defender a España en Cataluña, estaría bien, Creo, ¿no? sí, por supuesto. Yo no creo que sea tampoco ningún problema que se reúna con Artur Mas, es un presidente elegido por el pueblo de Cataluña. Lo que a mí me preocupa es que no va a servir para nada. O sea, porque si yo pensara que de la cena entre el príncipe y Artur Mas, el príncipe consiguiera hacer entrar en razón a Artur Mas y a frenar el proceso secesionista que ha abierto hace ya mucho tiempo en Cataluña, pues mira, que se reunieran las veces que hiciera falta. Lo que pasa que yo creo que simplemente no va a servir para nada. No va a servir para nada. Este es tu momento. Tienes que explicar para qué va a servir que cene con Artur Mas. Pero no me parece mal, que conste. Yo coincido, y además hoy publicamos una entrevista de Página de Albert Rivera. Digo, para que no tengas ninguno, además es público que le tengo un enorme afecto personal. Digo, para que si esperabas que iba yo... preocupa. No, porque es es muy buena persona y un buen defensor de ideas que coincidimos. Así que hoy no me pillas. No, del tema de que se reúna el príncipe, yo creo que está haciendo una muy buena labor. Lo que hay que intentar, ahí hay dos opciones. Una, vamos todos al choque, es decir, yo no soy sospechoso de ser profundamente contrario a cualquier intento independentista y modestamente, lo tengo escrito cuando estaba en ABC y cuando estábamos con Tomás juntos allí, que él era el delegado de ABC en Cataluña, de que el nacionalismo catalán, su objetivo siempre ha sido la independencia, es decir, era, ¿sabes?, ser ingenuo, creer que no llegaríamos a ese punto, ¿no? Digo, por tanto, que el príncipe haga eso, yo creo que es bueno. Lo que no podemos hacer es criticarle cuando hace y cuando no hace, o lo criticamos en una u otra. Y luego, yo porque no haga no lo he criticado nunca. Yo he dicho que es muy curioso que vaya a ver precisamente el rodaje de la muerte de Isabel la Católica, gran creadora, por cierto, del Estado Nacional Español. Hombre, mira que ha habido episodios, hombre. Podrían haber ido a la toma de Granada, pero no, es a la muerte de Isabel la Católica y luego se reúne a cenar con Artur Mas. Bueno, si no, se es reuniera... el mismo día eso, no, perdona, al día siguiente. Esto lo hicieron ayer y se va ahora. Lo fundamental. O sea, el problema es que Fernando la corona... el Católico, que era catalán. Fernando el Católico no era catalán. Fernando el Católico era aragonés, como todos los reyes de Aragón. Y catalán nunca también. Ha habido, no. Ser aragonés no es ser catalán. Se dice, Fernando el Católico era mallorquín. Pues no era mallorquín, igual que Colón no era mallorquín. ¿Cuál es el error déjame, de eso? Paco, no. O sea, es que ya las manipulaciones históricas han llegado a extremos tan ridículos. Eso es lo que dicen ellos, que no era catalán. Bueno, bien, y hay bien. que fastidiarles La diciéndoles ironía, que era Aragón. la ironía catalán, no funciona en la radio, Paco. No es ironía. Y entonces ahora estará diciendo La Vanguardia, el director de La Razón le recordó a Jiménez Los Santos que Fernando el Católico era catalán, porque son así. Era los conde de tuercebotas. Barcelona, rey de Aragón, Rey de Aragón. Una oreja selectiva, hijo de Juan una II, vista selectiva pero de la siempre, Vanguardia, siempre. sí. Y la gran Juana Enríquez, hija del almirante de Castilla. Sí, señor, que además era de familia conversa. Y era un trastámara, que se fastidian los nacionalistas. Vamos a ver, no se fastidian, que nos están fastidiando a todos. El rey, en los últimos 20 años, desde las Olimpiadas de Barcelona, no ha hecho más que templar gaitas con el separatismo, además de tener un trato privilegiado con las élites financieras de Cataluña. Tengo entendido que no gratis, porque aquí gratis ni los buenos días. Bueno, el rey lo hace gratis. El rey, sí, el rey sí. No, luego es los cobradores van después. O sea, yo entiendo al rey, claro, hombre, por favor, el rey. ¿Quién va a pensar? Cuando dice el rey, soy de Putin, no es que favorezca, trabaje para Lukoil, no, es que tiene un afecto por la balalaica extraordinario. De verdad, es que ya calla, déjame decir lo fundamental. Esto es la parte anecdótica. Lo fundamental, el jefe del Estado, que basa la legitimidad que él se ha inventado, no en la Constitución, sino en el parar el golpe del 23F, en el que tiene bastante responsabilidad. La democracia a España. No, la democracia a España la trae el franquismo en general. El rey era una pieza. A Torcuato Fernández Miranda es el que hace el guión, el que hace de Franco. Y por lo tanto le trae el franquismo, con el rey a la cabeza, que era el sucesor de Franco, con Torcuato y con Adolfo Suárez, secretario general del movimiento, y luego presidente de ¿Pero quién lo hace eso? ¿Reconoce al menos eso tú y otros? Es que tú magníficos libros de historia. Es el rey que con todo el poder que le da el organismo de... Pero Paco, que no me dejas llegar al 23F.
el 23F es donde la izquierda dice, reconoce, Juan Carlos, ahora sí que ha defendido la democracia que no reconocíais y que había traído. Es lo mismo. El problema es que el golpe del 23F aspiraba a poner un gobierno en el que estaba Felipe González y todos los partidos, presidido por el recentísimo jefe de la Casa del Rey, el general La Armada, con que se había reunido... El secretario general. Bueno, es igual. Bueno, no. Bueno, Paco. El que había estado con el rey hasta enseñándole los palotes. Bueno, pues o sea, está bien, era una buena persona, aunque estuviera equivocado. Magnífico. Una buena persona. Bueno, estaba equivocado o tal vez... Era un patriota leal, no hay que... Sí, no bueno, pues bueno, el patriota se ve que obedeció al patriota mayor y dijo hay que dar un golpe de Estado para el golpe de timón, que decía Tarradellas, que ese sí que era un buen español. Bien, pero la cuestión fundamental es que lo del golpe del 23F, toma nota, Paco, es de broma, porque era, aparte de no romper nada, era cambiar de una manera ilegítima, pero como todas las presiones que se hicieron sobre Adolfo Suárez en todas las direcciones, del PSOE, del PC y de la Zarzuela, era echar a Suárez, etcétera. Y cuando ya estaban echando a Suárez, estos tíos pues dan el golpe de Estado. Hubo 3 golpes de Estado a la vez, bien, como sabes tú muy pero, bien, ¿no? Pero hubo y que hubiera podido antes, ser trágico, porque hubiera había el podido golpe de los trágico, coroneles como en Grecia. Bien, y que cómico, se pudo desmontar. Bueno, depende. es lo de Tejero, que es lo cómico. Sí, y Armada, que la solución, como dice bien. muy bien mi amigo Tomás, la solución Pero de Gol, ¿no? Me lío. Lo que quería el rey, que te lías? Eso es lo que imposible. quería el rey era el rey y el PSOE y parte de la UCD y parte del PC. Recuerdo cuando Carrillo se tuvo una pelea con Tamames por pedir un gobierno de gestión inmediata, que era un gobierno golpista, etcétera. Era el famoso golpe de timón. En ese momento se trataba de cambiar un gobierno. Claro. Ahora se trata, y desde hace 2 años de manera abierta, de destruir el país. El régimen constitucional y la nación, que es muy anterior y más importante que la Constitución. Más, es Oriol Junqueras. Y el rey que ganó los galones de la legitimidad, se supone que en el 23F, lleva 23 años desde entonces sin decir ni pío, pero ni pío. Ni pío hasta que estas vacaciones de Nochebuena tuvimos el placer de ver al jefe del Estado callar como una momia egipcia ante el desafío separatista catalán que ha puesto fecha a la separación. No dijo una palabra. Ya sé que lo hace siguiendo la política del gobierno de Mariano Rajoy, que es que quien calla, no está haciendo eso. Mira, yo te puedo decir, y aquí te digo una cosa, el príncipe, que es príncipe de Asturias y por tanto de España, no está para entenderse como su padre con los enemigos de España. No, pero si no está para para primero dar el respaldo moral a los que defienden España, a los españoles que están perseguidos, por las narices le da. ¿De qué va a dar, hombre? Están desmontando el aparato de los nacionalistas. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo está haciendo el rey? El rey está hablando con empresarios, con banqueros, con abogados. Nada, tranquilo. Claro, pero tú no te has dado cuenta que de golpe desde hace unos días montones de empresarios están saliendo a dar la cara. Sí, no. A mí me da la impresión de que se está buscando una salida digna a todo esto para Artur Mas. No creo que merezca esa salida digna. Aparte que no creo que la haya incluso. Pero sobre todo es el hecho estético. O sea, yo quiero ver que el príncipe se reúna con Francisco Caja, no con Artur Mas. Bueno, pues si se ha reunido, lo estaba diciendo con Albert Rivera. Albert Rivera, que tiene una representación política enorme. Pero Francisco Caja, que es un ciudadano de a pie, pues es el que está resistiendo. Esos son los que necesitan. Con una de las familias que han ganado una querella, la Generalitat, que reivindicando que enseñen la enseñanza en castellano para sus hijos y que no les van a hacer caso, se puede reunir. Pero más allá de todo esto, yo creo que también es bueno que reivindiquemos que Cataluña es parte de España y el príncipe es el príncipe del Reino de España y por tanto va a ir a reunirse con el representante democráticamente elegido de Cataluña, que es Artur Mas. Por tanto, yo no lo veo mal, insisto, yo no veo mal porque se está reuniendo con el cargo público, se está reuniendo con el presidente de la Generalitat y además, oye, que está bien, o sea, el príncipe es... ¿Cómo que está bien? A ver, que te quiero decir... Está bien que se reúna con Luisa Fernanda pero Rull, no es incompatible, es la presidenta no es incompatible. de Aragón. Es incompatible porque hace 2 años que está en rebeldía esa comunidad contra el Estado, en rebeldía. ¿Cómo que todavía no? Porque ellos son tramposos y entonces en el tema del Catán ya se les ha dicho que se va a actuar ya con contundencia. Te corto con gusto, pero Inés, no haces muy bien.
Que, por tanto, a mí lo que me preocupa más es si esto va a servir para algo, cosa que dudo muchísimo. Yo creo que el gobierno separatista no va a cejar en el empeño. Y doy, de verdad, desde Madrid se puede tener a lo mejor la percepción, o desde el resto de España, de que esto ya está aflojando, de que cuando recuperemos la economía, pues los separatistas se van a calmar. No es cierto. Hace una semana el vicepresidente de la Mesa del Parlamento, que es también vicesecretario de Relaciones Institucionales de Convergencia, dijo que si después de las elecciones plebiscitarias, si no les dejan hacer una consulta, harán elecciones plebiscitarias. Y si de esas elecciones plebiscitarias, que le llaman ellos, claro, con este metalenguaje del separatismo, si de esas elecciones salen como ganadores fuerzas separatistas, harán una declaración unilateral de independencia. Claro, que de freno y tal, para nada. Por tanto, desde las instituciones del gobierno de España, desde la monarquía, desde las fuerzas parlamentarias que no abogamos por el separatismo, seguimos trabajando para que primero seamos conscientes de la gravedad del problema, porque esto no es se le da un botón y se frena el proceso separatista en Cataluña. Esto está muy arraigado en determinadas zonas de la sociedad, en el tejido asociativo, en la comunidad educativa, en los medios de comunicación. Es escandaloso, y ahora si quieres yo creo que luego podemos hablar un poquito más de los medios de comunicación. Es decir, esto no es tan fácil de parar como la gente se piensa, y por tanto la única alternativa es firmeza y trabajo desde el gobierno de España, que el gobierno de España sepa también que Cataluña es España, que parece una obviedad, pero es que los catalanes que vivimos en Cataluña también somos españoles, y por tanto que se trabaje desde el gobierno de Cataluña y desde los partidos políticos de Cataluña, formar un gobierno que no sea separatista. Es que no tenemos otra opción. Es que el día de las elecciones gane por un diputado más los partidos que no queremos la ruptura. Esa es la única solución. Pero siempre hay. La Constitución ofrece muchas opciones. Y el problema, lo del príncipe, que evidentemente que el príncipe trabaje en pro de la concordia es estupendo. Lo malo es que la concordia es un libro de campo. Exacto. Pero la concordia, además es un libro infame y lleno de trampas. Sí, exactamente, que esa imagen se va a utilizar para hacer ver que en realidad las cosas no son tan graves. Porque Pastelerías Godó. Se restablece el diálogo. Pero para que tú puedas actuar y aplicar la Constitución, como dices, tienes que hacer un acto ilegal. De momento, el único acto que han hecho, nos gusta o no nos gusta, es una declaración disparatada, soberanista, que hizo el Parlamento. Una declaración golpista. Por eso, bueno, pero rompe el artículo 1 de la Constitución española. Sí, pero eso que se ha hecho, se ha recurrido a la Constitución. Es decir, tú lo que no puedes es suspender la autonomía, ni puedes enviar, como alguno ha dicho, no puedes hacerlo. Tú tienes la fantasía, que es como una fantasía gay, que los legionarios entrando por las Ramblas. Vamos a ver, la Constitución está para proteger los derechos de todos y cada uno de los españoles. Y allí no se respetan. Hay más actos ilegales que la declaración del Parlamento de Cataluña. Es que no se cumplen las sentencias, es que no se puede estudiar en castellano, es que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de hace 4 días que no se cumple y no se tiene voluntad de cumplir. Es decir, yo creo que hay muchas cosas ya para decir que este señor está cometiendo actos ilegales. Por no hablar nos guste o no nos guste, lo decías muy bien, Inés, es el representante del pueblo catalán. Nos guste o no nos guste, yo soy catalán, es decir, nos guste o no nos guste. Es un señor que tiene... Es un señor que tiene detrás un porcentaje de votos no desdeñable. Entonces podemos hacer dos cosas. Una es intentar acabar con esta historia y romper el tema de lo que es el proceso independentista, o podemos ir al choque de trenes. Pues es una opción. De trenes. Entonces hay que hacerlo inteligentemente. Que van con lo del choque de trenes. Es que esa dialéctica es más bien separatista. Yo creo que la mía es separatista. Yo tengo 53 años y cuando tú no habías nacido, yo estaba recibiendo de leche. No te sientas ofendido, disculpa, yo no te llamo separatista. Por favor, yo no te llamo separatista. Discúlpame si te ha ofendido, no era mi intención, pero te digo que la dialéctica esta del choque de trenes es utilizada mucho por los partidos separatistas en Cataluña, porque para ellos quieren hacer ver que aquí hay un problema de dos iguales que están en la misma situación, cuando lo que tenemos es una comunidad autónoma, un gobierno de una comunidad autónoma que primero está rompiendo la legalidad vigente, no está acatando las sentencias, está poniendo en cuestión el artículo 1 de nuestra norma básica, que es la Constitución, y tenemos a un gobierno de España que para mí no lo está haciendo bien, pero que en ningún caso está cometiendo esos errores. Por tanto, simplemente quiero decir que la imagen esta del choque de trenes a ellos les
sirve para posicionarse en plan como Cataluña y España, estamos en igualdad, en el fondo hacemos lo mismo, en el fondo nosotros somos nacionalistas catalanes, pero ustedes son nacionalistas españoles, cuando no es así. Tenemos a un gobierno de España, tenemos a un gobierno de Cataluña que se cree que es un gobierno de un país. Es que se lo cree, y además, si escucháis... Es que lo es que actúa como tal y le deja. Claro, que sí, y se lo permite. ¿Qué no hace el gobierno o qué hace? Oye, los embajadores, el otro día salió embajador de España en Italia arremetiendo contra el presidente de la Generalitat de Cataluña por un artículo publicado en la prensa italiana. Bueno, yo creo Decidme, que La Vanguardia y el periódico sacaron editoriales sobre el caso que ha sido tremendo, muy comentado en Barcelona, la protesta del embajador de Italia. Eso ha sido dramático. Oye, pero a mí me gusta o no, pero La Vanguardia es un periódico que está allí, que tiene una empresa que es privado. Que recibe dinero público. Muchísimo dinero público. No existiría ese periódico sin el dinero político. Pero eso es otro problema. Es decir, no es otro problema, es el problema. Sí, pero eso no es un periódico, es un órgano de propaganda del gobierno separatista catalán. Me parece escandaloso que se utilice el dinero público como se explica, como se utiliza, pero oye, no puedes hacer nada. Mira, Paco, se puede hacer muchas cosas. No sois capaces de decírmelo, explicármelo. En un momento determinado... la alta inspección del Estado en los colegios. Claro, sí, yo te voy a decir, y tienes que entrar con una orden judicial. Y acabar con el fondo de liquidez regular los fondos del FLA que recibe Cataluña en función del objetivo al que van destinados. Claro. Es decir, tú le puedes dar... Son finalistas, como sabes. Los fondos se dan y se pagan a proveedores, no se da a la comunidad autónoma. Pero el proveedor es malvado Godó, que provee de propaganda separatista. Ese es el fondo para las facturas, pero no el fondo de liquidez autonómica. Hay dos fondos diferentes. Yo te digo uno que es finalista porque se paga a los proveedores y otro es el FLA. Y ese da dinero a la Generalitat de Cataluña y a otros gobiernos autonómicos, cosa que me parece muy bien. Entonces, ¿tú cómo lo haces? Tú le das a Valencia y no le das a Cataluña. No, se lo das a los dos. Se lo das a los dos. Fue el propio Ministerio de Hacienda, explícamelo, porque Cristóbal Montoro y Antonio Beteta, los que dijeron hay que cumplir el objetivo de déficit. Claro. No se va a dejar a ninguna comunidad en la cuneta, pero se tiene que cumplir el objetivo de déficit. Y si no se cumple el objetivo de déficit, vamos a intervenir las finanzas de esa comunidad autónoma. Vale, y si no se ha cumplido, que lo haga en Cataluña, en Valencia, en Murcia y en Andalucía. Hay que ser coherentes, porque si a ti te rebajan el objetivo de... No, y expliquémoslo todo. Si a ti te rebajan el objetivo de déficit la Unión Europea, tú aplicas el mismo objetivo en las comunidades autónomas. No lo haces. No, señor. No, señor. Yo no te estoy diciendo. Es que no se ha hecho. ¿Tú sabes lo que significaría en pleno proceso de recuperación? No se ha hecho en ningún sitio. Se hace para Cataluña. Yo no te estoy diciendo de rebaja de objetivo. Te estoy diciendo de incumplimiento de objetivos. No de rebaja de objetivos, sino incumplimiento. Pero, oye, ¿tú sabes lo que significa intervenir una comunidad autónoma en pleno proceso de recuperación? No puedes intervenir las finanzas con planes aprobados en Hacienda, como nos lo ha hecho la propia comunidad europea, el gobierno de España. ¿Qué te ha hecho? La comunidad europea no te ha hecho nada. La comunidad europea te ha dicho hasta aquí te gastas y hasta aquí no, y esta reforma la tienes que hacer. Que no es así, eso no es verdad. Oye, no es tan así que el próximo presidente del Eurogrupo va a ser un español y el presidente de la comunidad eso demuestra. Eso demuestra lo intervenidos que estamos. Paco, te veo un poco alterado y te falta colacel. Es buenísimo el tema. Te falta colacel. Bueno, Colacel sí. Porque llega un momento ya, cuando cumpliste los 35, te lo dije, no me hiciste caso. Ten cuidado, porque luego no pesan los años, pesan los kilos y luego esto de sufrir por España y por Cataluña a la vez causa un problema porque te estraga. O sea, Inés todavía sobrevive, pero dentro de poco tendrá el mismo problema que vemos a otros. No. Sí, lo tendrá. Esto es una batalla que vamos a ganar. Y con los disgustos que me dan algunos en Cataluña. Inés no es Inés del alma mía, Inés es humana, es un hecho. Va a ganar la batalla, ya verás. Colacel nos ayudará a sacar los efectos del envejecimiento. Son 5 gramos de colágeno hidrolizado, la mayor cantidad que podemos encontrar en el mercado, y nos va a venir estupendamente para evitar esas primeras arruguitas, las más profundas también, las uñas quebradizas, las del alma no, las estrías, en fin, de venta en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Una pausa y seguimos. Bueno, está esto muy agitado. No sé si hacerte fija, Inés, no sé, Carlos, o algo. Francisco Granados dimite y entrega su escaño al PP. ¿Ves? Es que los de Ciudadanos valen para todo. Lo estoy viendo, no sé si será verdad, lo estoy viendo en el Twitter. Seguro. Pues ya está, me parece muy bien.
Oye, qué cara de tristeza tenía Ignacio González cuando hablaba de la dimisión. Es el que lo echó. Perdona. Pues no, sí, porque fueron rivales, porque no le beneficia enemigos tampoco nada. Y a muerte. Y cuando se produce el conflicto, pues al final Esperanza Aguirre echa Granados. No, solo hay una cosa peor que la política, que son las batallas en los departamentos y en las universidades, que eso ya es, te apuñalan. Bueno, me han dicho que en las órdenes religiosas que conservan algún miembro son también de AUPA. Pero ¿cómo está el tiempo? No, que el hecho de que Granados haya dimitido tan deprisa... Vamos a ver si podemos confirmar la información. Tendrá mucho que ver con la conversación de ayer con Esperanza Aguirre. Hombre, claro. Porque, en efecto, todos los casos de corrupción o presunta corrupción que ha habido en torno al Gobierno de Madrid se han solventado siempre por la vía rápida, en cuestión de horas. Que es la única manera de solventarlo. No, por eso digo que esto excepto uno que no, que se refiere a Madrid y a toda España, que fue el caso. Es decir, antes de prejuzgar nada, si él lo ha hecho para quitarse del medio y mientras... hace muy bien. Ha hecho muy bien. Si lo ha hecho, si ha sido por indicación de Esperanza Aguirre, como inocente o culpable, el hecho de tener una cuenta en Suiza, aunque fuera del año, es feo. Si lo hubiera dicho, no es feo, porque todos tenemos derecho a tener una cuenta en Suiza y ya está. Sí, pero si la declaras, lo que no se tiene es dinero. Exactamente. No, como si derecho tiene todo el mundo, pero lo que no se tiene es dinero. Exactamente. O me dejáis dar el tiempo... ¿Cómo se llama ese cerro de donde te vamos a dar el título de marqués cuando vuelvas al recto camino? Estoy, como siga así la corona, voy a proclamar nada de eso. La República del Tremedal. Efectivamente. La República. Marqués del Tremedal. Es un templo de narices encima de unos riscos que tiembla el misterio. Íntegro. Mantienes la crítica ni cuando te ofrezco un marquesado. Pues sí, yo sé. El de Sade. Yo sí. No, y con grandeza de España. ¿Me queréis dejar dar el tiempo? Que si no quedo mal con Repsol. ¿Qué quieres? ¿Que quede mal con Brufau? Ni de broma. Brufau es una buena persona, así que nada. Brufau, o sea, muy bien. A la empresa. Bueno, el tiempo. Solo han tenido un día de paz en el Cantábrico y en Galicia. Lleva machacándolos un viento huracanado feroz que parece Montoro convertido en eolo, y después de machacarlos ayer parecían que ya había dejado de soplar, hoy vuelve otra vez unos ventarrones tremendos, en fin, que a sufrir, porque ¿qué le vamos a hacer? Va a llover, sobre todo por la tarde, en Galicia, y también va a haber lluvia, pero menos que ayer, y sobre todo viento muy fuerte en Almería y la costa de Granada, por Motril, de manera que en todas partes cuecen habas. Las temperaturas, como va a llover más bien en occidente, pues ahí se mantendrán, y en la parte oriental, es decir, de Madrid a la derecha en el mapa para entendernos, bueno, pues ahí a lo mejor sube un poquito las temperaturas, no gran cosa. En Madrid ahora tenemos 2 grados, llegaremos a 11, máxima Murcia 23 grados, por primera vez en el invierno pasa a las Canarias, Murcia, qué hermosa eres y qué cálida y tal, y el pelotón del pasmo se presenta hoy nutridísimo, un grupo, bueno, tremendo. Hoy con 1 grado, la mínima es Albacete, Cuenca, Granada, Guadalajara y por supuesto Teruel, que ahí estamos. ¿Y quién conquistó Murcia? ¿Quién? Murcia. Los aragoneses. Murcia. ¿Y a quién la dimos? A Castilla. El que realmente la conquista es Alfonso X el Sabio. No, si la cedimos a Alfonso X el Sabio. Pero ¿cómo puedes decir eso? No, lo dijo en las Cortes Catalanas y dijo el rey Jaime el Grande, dijo, y lo he hecho por España. Sí, no, ya. Lo dijo así. Lo dijo así. Y aparte porque a ver quién iba a encargarse de aquello. Alfonso X el Sabio estaba escribiendo y queriendo ser emperador. Alfonso X es el que hace no solamente la conquista y además el que organiza Murcia, sino el que organiza algo más importante, la población de Sevilla, hasta cada barrio de Sevilla lo organiza Alfonso X el Sabio, no es que es a la vez. Es que sucede a la vez. Alfonso X, Alfonso X la recupera para España. Pero me vas a dejar... Pero si lo sabes... Te voy a mandar a Ciudadanos a hacer méritos. Fíjate lo que he dicho, recupera Sevilla para España. Encuentra lo que dicen los animales al andaluz, ¿no? La recupera para España, es la recuperación de España. Cometí un error, hasta aquí el tiempo con Repsol. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. En Repsol sabemos que se necesita la fuerza de las personas para alcanzar grandes metas. Esta fuerza es lo que llamamos energía y sabemos lo importante que es para todos. Por eso en Fundación Repsol llevamos 5 años poniendo toda nuestra energía al servicio de las personas en los más de 700 proyectos sociales que estamos llevando a cabo.
Porque sabemos que la energía social mueve el mundo. Fundación Repsol. Energía social. Bueno, vamos a ir a la bolsa, pero antes recordemos Profim. Así es, O sea, si Inés, por ejemplo, le queda un poco del fondo que le paguen ahí en esto, estarás ahorrando algo, ¿no? Por si Bueno, no, yo poco. intento ahorrar, pero... Es una persona formal. ¿Qué puede hacer para que En no llegue Cataluña los Montoro y la impuestos. saquee? Bueno, pues lo que tiene que hacer es poner su dinero a buen recaudo y sobre todo dejándote asesorar por expertos. Los expertos de Profim, que son la primera empresa española en ofrecer un servicio de asesoramiento financiero totalmente independiente y que se han especializado en diseñar carteras de fondos de inversión a la medida de cada uno de sus clientes. Encontramos a Profim en el teléfono 91 521 11 25, repito, 91 521 11 25. Vamos a la bolsa. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les ofrece la apertura de la bolsa. Bueno, el IBEX 35 abre con caídas bastante pronunciadas hasta ahora, se deja un 0,95%, está por debajo de los 10.000 puntos, concretamente cotiza 9.955, tan solo 3 valores aguantan en verde a esta hora, siendo SACIR quien más subida se anota después de ese principio de acuerdo anunciado esta madrugada con la autoridad del canal de Isabel II, el canal de Panamá. Ojalá el día que funcione el canal de Panamá como el de Isabel II, están salvados en ese país. Tan solo decir que tenemos hoy subasta de bonos a 5 años y obligaciones a 10 y a 30, en la que el Tesoro quiere colocar entre 4 y 5.000 millones de euros, Federico. ¡Hala! Venga, más ruina. Hasta aquí la bolsa. Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros. No sabe de quién fiarse, ni de las intenciones que esconden tras sus consejos. Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años, porque somos independientes, porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV. Pharrell Williams, Happy, una canción que pone la banda sonora a Gru 2, mi villano favorito, y con la que está disputando el título de Chico de Oro a Bruno Mars. Pero Pharrell Williams seguramente, todavía no se sabe, pueda presumir de tener un Oscar, porque está nominado por esta canción, una canción que forma parte de su segundo disco, Girl, que saldrá en marzo cuando todavía está saboreando el éxito del primero. Y es que Pharrell Williams es casi omnipresente, además de sus número 1 en las listas mundiales, participa en otros como Blurred Lines de Robin Thicke, una canción por cierto muy polémica, y en la galardonada Get Lucky de Daft Punk. Es productor, compositor y diseñador de moda, toca la batería, el piano y la guitarra y tiene 7 Grammys, así que si Bruno Mars quiere ser el único Chico de Oro este año va a tener que trabajar mucho. ¿Tú por quién estás? ¿Por Bruno o por Pharrell? Pues más por Pharrell. Bien, está bien. Aunque me gustan los dos. Ya empezamos con el centrismo, o sea, que ya mi propio equipo empieza a blandear, Laura, Dios. A mí me gusta el Daft Punk. A mí esta canción me encanta, la verdad, es que da carga las pilas de energía. Muy el bien. padre de los de Daft Punk, de uno de ellos, es el que hizo Un rayo de sol. Claro, es que este de tal palota la astilla natural, claro, un rayo de sol. Claro. Qué tiempos. Era un portugués de Salazar. Vamos a recordar algunos de los tweets, haremos una pausa y luego, si hay preguntas para Inés Arrimadas, ya que la hemos traído aquí, pues por lo menos que pueda contestar. Hay bastantes asuntos en la actualidad catalana y o española, porque por desgracia lo más importante que pasa en España es Cataluña. Ojalá fuera Teruel, que es más fácil. Estamos de acuerdo. Que se están peleando sobre los la abogados comida, cena de este fin de semana, encuentro entre el Príncipe y más. Por ejemplo, Pepe en @slamanana de FJL dice que el domingo el espectáculo ya está servido. Joaquín dice que no le gusta porque al final acabaremos pagando la cena a los españoles. Hombre. Y una pregunta que le dirigen a Inés sobre una noticia que se va a producir esta tarde en Barcelona, es la presentación de Vox en Barcelona. Le pregunta otro de nuestros oyentes, Antonio,
¿Qué le parece? ¿Qué le parece esta presentación? Pues a nosotros que surjan nuevos partidos y que puedan suponer una alternativa para la ciudadanía, a nosotros no nos parece mal. No compartimos todo lo que plantean, pero sin duda si este partido tiene representación, trabajaremos para conseguir lo que nos une, y hay algunas ideas de regeneración democrática pues que a lo mejor podemos compartir. Por tanto, nosotros no tenemos miedo a que puedan aparecer nuevos partidos. Simplemente, supondrán más alternativas para la ciudadanía. Esto quiere decir que sois tan lejanos de Vox como UPyD lo es de vosotros. Es que nosotros tenemos una manía, la verdad es que incorregible, y es que preferimos centrarnos en lo que nos une. De verdad, o sea, en Cataluña estamos obsesionados con que en el Parlamento podamos llegar a acuerdos sobre los temas que unen a los catalanes, porque somos conscientes de que hay muchísimos. Con UPyD hay temas que nos unen y hemos intentado sumar con otros partidos políticos que puedan surgir. En lo que estemos de acuerdo, en lo que sean unos objetivos propios de nuestro partido y del conjunto de ciudadanos a los que representamos, es que no tenemos ningún problema. Es que ha llegado el momento de sumar en este país y de dejar de dividir a la sociedad entre rojos y azules. Hay una serie de objetivos que nosotros los hemos intentado recoger en el manifiesto, que es que los comparte la amplia mayoría de la sociedad. ¿Y por qué no vais juntos a las elecciones, dado que la circunscripción de las europeas es nacional española? Somos dos partidos diferentes, tenemos posicionamientos diferentes respecto a muchos temas, y no es incompatible presentarse solo a unas elecciones con luego puntualmente intentar sumar en aquellos temas en los que podamos estar de acuerdo. No es incompatible. Además, nosotros también somos, respecto a UPyD o Vox, somos un poco también diferentes. Estos dos partidos son escisiones de los grandes partidos mayoritarios, que es lógico que ante la inacción de estos partidos por cambiar las cosas, pues parte de su propia gente decida formar otros partidos. En el caso de UPyD, pues son gente que viene del Partido Socialista, y en el caso de Vox, pues son personas muy importantes del Partido Popular. Ciudadanos no es así, o sea, Ciudadanos salió de una plataforma ciudadana, no es una escisión de ningún partido, y por tanto tenemos algunas diferencias, pero insisto, a la hora de sumar, no vamos a tener ningún problema en sumar con aquellos con los que podamos, en lo que estemos de acuerdo. No lo tenemos en el Parlamento de Cataluña, no lo vamos a tener en ningún otro parlamento. Bueno, vamos a un momento, voy a tratar de intentar cumplir mis obligaciones, que es básicamente que la publicidad que paga por estar aquí se emita. Esa es mi obligación fundamental. Luego ya salvaremos España, que no tiene salvación, o remediaremos Cataluña, que no tiene remedio. Pero eso es después, eso será mañana. Eso como Escarlata O'Hara, ya lo pensaré mañana. Que ya verás, gracias a tu amigo Montoro vuelve a fluir la publicidad. ¿Por qué? Porque la economía se está saneando. Insaciable, es una cosa... Hay que defender. Es que solo tengo un día para luchar por la verdad en esta radio. Claro. Pero si te pasas el día de televisión en televisión, aquí pero contigo, si que me lo eres paso muy bien. Una trotona de la Germinia. Ahora me gustaría. O sea, hazlo como Escarlata. Pero como defiendo principios, pues la gente se acuerda más de mí que de otros. Bueno, pues yo lo que trato es de evitar finales. Porque llevamos una racha que desde que llegó tu amigo Mariano al poder, pues mira, en un mes el director de La Vanguardia, el director del Mundo, el director del País y Intereconomía. Pero eso porque como sigan defendiendo las libertades, por eso yo voy a cumplir. ¿Pero qué ha tenido que ver con Intereconomía o con La Vanguardia? Ahora eres más antiguo de los directores de Madrid. Sí, soy el decano. Lo siento, ya eres decano. Ten cuidado. Como me dijo uno, dice, ya te vas acercando al cese. Digo, pues claro. Bueno, ¿qué dicen los oyentes? Bueno, hoy Maite. Preguntan sobre varios asuntos y no solo relacionados con Cataluña por supuesto, pero también con Navarra y con Madrid. Bueno, nos llega una noticia de Europa Press, vamos a hacer una pausa, pero esto pone un poco, es decir, sí, pero tal vez... Probablemente, etcétera, Granados dice que probablemente, en pocas horas, deje su escaño en el Senado. Dice que se siente dolido, harto de escuchar determinado tipo de comentarios y además que él no tiene por qué aferrarse al escaño. Pero todavía no ha presentado su baja ni ha renunciado. O no lo dejas, no, sí, probablemente lo dejes. Que decir, esa es una decisión que anuncias cuando tomas. Pero él tiene que decir que es rico por su casa, punto. Fíjate que luego no dimite, ¿sabes? Esto es que ya ha dimitido, pero que lo oficializará de una manera que le parezca más presentable, que decir me han echado patadas y encima han sido el cabrón. Pero yo le animo a que si él no tiene nada que esconder, que no dimita, y que dimita
una vez que ella haya demostrado su inocencia. Mira, Yo si estuviera en su lugar, oye, muy breve el cuento que haré. En la vida, en los temas económicos, en la era de Internet, es muy fácil demostrar las cosas. Si a mí tú me dices, oye, tienes una cuenta en Suiza del año tal, yo te digo, oye, un momento, a ver, no la tengo, y aquí tienes la prueba, o sí la tengo, y aquí todo el rastro. Es decir, que es muy fácil. Y tan fácil como que hoy el mundo dice. Usted dice que lo tuvo solo 99, o sea, el 2000 tuvo la cuenta, canceló la cuenta. Y el 99 es alcalde de Valdemoro, pero es que el 95 era concejal. Ese es el problema. Primer asunto. Claro. Segundo, lo que él dice que la cancela el 2000, según El Mundo Hoy, no es cierto, porque según la justicia suiza lo intentó cancelar hace 5 meses. A mí me Luego, parece más serio... Es que no puede ser. O no, miente Granados o miente la justicia suiza. A mí las fechas me parecen importantes, pero me parece muy serio que además, si es que existía esa cuenta, como dice El Mundo, no se haya puesto la declaración de bienes del Senado, porque eso es un documento... Y Hacienda, y si eres rico de familia... Oye, mira, yo una vez el actual presidente del gobierno hablábamos del tema de la corrupción hace muchísimos años, espero que no se ofende que lo explique. Él me dice, oye, ¿te has fijado que todos los corruptos dicen que son de familia rica, que no lo son, o que tienen suegros ricos, que tampoco los tienen? Y pensé, pues tiene toda la razón, es una pauta efectiva. Y luego me dijo otra cosa muy graciosa, dice, y además, fíjate, el que es corrupto, ¿sabes?, lo debe llevar en la cara. Dice, porque debe saber la gente que vas a cobrar. Y pues también tiene razón. Es increíble que con esa sana doctrina nombrara tesorero del PP a Bárcenas. Pues porque no daba elementos. Ya sabía yo. Bueno, Maite, a ver, preguntas para Inés. Por cierto, nos llega una noticia acerca de lo de la dimisión de Granados. Primero, dame tu opinión y luego damos la opinión que acaba de verter en un medio de comunicación, Esperanza Aguirre. Bueno, yo creo que es un ejemplo más en los que en este país a veces nos enteramos de cosas por la prensa. Y en un momento en el que la prensa y los medios de comunicación pues están sufriendo determinadas injerencias políticas, sobre todo en Cataluña, y si quieres luego hablamos, pero también en el resto de España, yo creo que se tiene que poner de manifiesto, ¿no? Además, algo habrá cuando este señor ha dimitido al día siguiente de que aparezcan estas informaciones. Es algo que yo creo que él todavía tiene que dar muchas explicaciones. Ha sido una persona muy importante, tanto en el Ayuntamiento de Valdemoro, bueno, ha sido alcalde, como en la Comunidad de Madrid, y por tanto todavía tiene que explicar a la ciudadanía ese dinero qué origen tiene. Porque, a ver, ¿es ilegal, es delito tener una cuenta en Suiza? Bueno, en principio no. Si ese dinero tiene un origen lícito y además seguido todos los procedimientos legales, pues en principio no es lícito. Hombre, es un poquito feo si te dedicas a la política. Si te dedicas a la política, estás pidiendo esfuerzos a los madrileños, esfuerzos a los españoles en un momento de crisis para pagar más impuestos y tal, y tú mientras tienes el dinero en Suiza, es un poquito feo, Bastante. Pero bueno, por tanto, él todavía tiene que dar muchas explicaciones. Primero habrá que confirmar si realmente dimite. Hombre, me imagino que sí, me imagino que dará una rueda de prensa más formal y tal, pero que se explique realmente el origen de este dinero para poder tener una conclusión más cierta de lo que ha ocurrido aquí, ¿no? ¿Está abierto el Valle de los Caídos? ¿Se puede visitar? Yo creo que sí, que si no se puede llamar al Abati, que es un tipo amabilísimo. Creo que es el sitio adecuado para hacer la rueda de prensa. Exacto, ¿no? ahí de los caídos. El granito, la sierra. Pues mira que es bonito. Yo no había estado y fui con tu amigo Jorge Fernández, por cierto, hace años. Cuando en su época de vicio o de virtud. No, es un hombre de virtudes hace muchísimos años. Pero sabes que la gente cae del camino. Bueno, no está nada mal. Oye, todo el mundo puede haber tenido un mal momento en la vida. Quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Cuidado, y nadie puede tirarla. Pueden romper las gafas hasta el más cara dura. A mí muchos me la querrían romper, como sabes. Bueno, no, hombre. De uno y otro lado. Aquí te protegemos. Bueno, tú sí. Esperanza Aguirre acaba de poner el RIP o DEP, descanse en paz. Aún no ha presentado la dimisión y ya le manda la esquela. Así sonaba. Pues me parece estupendamente bien. Eso quiere decir que no debe tener las pruebas de haber repatriado el dinero, o que, en fin, no lo sé, hablaré con él. Pero me parece que eso es un gesto de dignidad. Un político no puede tener cuentas en Suiza.
Pues Esperanza, como siempre, lo dice muy clarito. Sí, es una de las grandes ventajas de Esperanza, que se le entiende todo. Y actúa muy bien. No ha habido nada rápido. No ha durado ni 24 horas el escándalo. Es como hay un a problema, cualquiera le no pueden me lo engañar. explicas correctamente, pero, fuera. Páralo, pero si ya se sabe que la naturaleza humana propende al vicio y a la depravación. Pero hombre, cuando vives del dinero público, cualquiera te puede salir rana. Pero hombre, si pillas a la rana, pues se vende la para que hagan la barriga. Es voluntario, es decir, Inés es diputada, yo fui diputado del Parlamento catalán, eres voluntario y tienes que dar explicaciones. Yo, mientras fui político, jamás me quejé de mi sueldo. Desde que lo dejé de ser, digo que es un escándalo los sueldos en este país. Pero si tú eres político, chico, y te pagan lo que te pagan, te fastidias. Y no puede haber el más mínimo atisbo de duda. Y tienes que explicar lo que ganas, tu declaración de renta, tu piso, todo. Entonces yo a Paco Granados le animo a que no se vaya de la política sin explicar, porque será un error que le acompaña toda la vida. Creo que está en ello. O sea, en el Valle de los Caídos está, o en el Tremedal, lo puedes invitar ahí en el Tremedal. No, ahí solo gente limpia. Bueno, por eso ahí se limpiará con la pureza del aire. Por eso está vacío, no hay nadie. Tú sabes que parte de mi familia es aragonesa, entre ellas mi madre es de origen aragonés. Sí, pero... Lo siento, aunque nos peleemos como gato y perro. No, tampoco. Yo soy el perro, Bueno, los siguientes, como decíamos antes, dejan muchas preguntas relacionadas. Lo del perro está muy bien. Perro de los ingenios. Los perros son buenos. A ver. Perro bueno. Relacionadas con la actualidad política y también relacionadas con el futuro de Ciudadanos. Quería preguntar a la diputada de Ciudadanos si se va a presentar a las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán en mayo en la Comunidad de Madrid, en mayo de 2015. Quería preguntarle a Inés Arrimadas que qué opina de la situación que hay actualmente en Navarra y también si cree que hay que hacer un frente común de partidos políticos para cambiar la ley electoral y evitar que los partidos separatistas y secesionistas sean la llave de los gobiernos y que tengan tanto poder. ¿No cree que la mejor manera de luchar contra el independentismo es medios de comunicación que hagan que se compatibilice el amor a Cataluña con el amor a España, que neutralicen la propaganda de las televisiones y radios catalanas y luego lucha en la escuela pública para que no se adoctrine en el odio a España? Bueno, antes decías que era el momento de hablar de lo que está pasando en los medios, lo que nos está pasando. A ver, la primera pregunta no la he escuchado muy bien, lo siento. Pero vamos a... la podemos repetir, espera un momento. Era sobre Navarra. No, esa es la anterior. A ver, la primera... A ver. Quería preguntar a la diputada de Ciudadanos si se va a presentar a las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán en mayo en la Comunidad de Madrid, en mayo de 2015. Vale, perdona, sí. Bueno, a ver, la decisión de presentarnos o no se toma siempre cuando quedan unos meses para las elecciones y además se toma en el seno del Comité Ejecutivo y se refrenda en el Consejo General. Por tanto, nos plantearemos si nos presentamos a esas elecciones o no. En la Comunidad de Madrid, pues habrá que ver si realmente hay un grupo de trabajo que quiera asumir esa responsabilidad y por tanto se decidirá democráticamente. Nosotros en nuestro partido tenemos también ese defecto, ¿no? Que lo votamos todo y por tanto ese defecto se cura en el poder. Y por tanto no puedo adelantar nada. Las elecciones municipales, que son pues en el mismo momento en toda España, en cada municipio pues se verá si realmente hay una candidatura pues sólida que pueda defender los valores de este partido y por tanto en cada municipio se decidirá si se presenta o no. No va a ser una decisión en plan nos presentamos en todos los municipios o no, sino que dependiendo de las personas que tengamos en cada municipio. Después el comentario de la ley electoral, totalmente de acuerdo con el oyente. Si uno analiza por qué hemos llegado en Cataluña y en el País Vasco a la situación en que hemos llegado, se dará cuenta de que una clave fundamental es que han sido necesarios para gobernar España. Es decir, la ley electoral vigente en este país, que ni el Partido Socialista ni el Partido Popular han querido cambiarla porque también les beneficia, porque es una ley que beneficia a las mayorías y a los partidos ya consolidados, pues esa ley electoral permite que partidos que tengan muy pocos votos en el conjunto de España, pero muy concentrados provincialmente, como el caso de los nacionalistas, tengan una representación absolutamente sobredimensionada en el Congreso de los Diputados. El caso yo creo que más paradigmático es comparar los votos de Esquerra con los votos, por ejemplo, de Izquierda Unida y ver los escaños que han tenido cada uno. Es decir, Esquerra ha tenido en algunas elecciones menos de la mitad de votos que Izquierda Unida y ha tenido muchísimos más diputados en el Congreso de los Diputados. ¿Qué pasa? Que los partidos mayoritarios, el PP y el PSOE, los han necesitado para gobernar, para aprobar sus presupuestos, etcétera. Y eso
es a cambio de algo. Es decir, los nacionalistas no te aprueban los presupuestos ni te aprueban leyes a cambio de nada. Eso es a cambio de muchos años acumulando más poder, lo que ha llevado a la situación actual. Por tanto, Movimiento Ciudadano, una de las propuestas que hace es modificar la ley electoral para que el voto representado en el Congreso sea más justo en función del número de personas que hay detrás, y luego también transformar el Senado en una Cámara de Representación Territorial. ¿Y por qué lo no último, cerrarla? hombre, o se reforma para que sea realmente una Cámara de Representación Territorial que sirva para algo, o lo cerramos. O sea, no veo una alternativa. Mantenerlo así no lo veo. El sistema bicameral es bueno, que conste que... Bueno, ya en Inglaterra... Sí, funcionaría bien. En todos los sitios, en Alemania... Aquí nunca ha servido para nada, excepto para colocar a los que echaban a las listas del Congreso. Y la última pregunta que me hacían era respecto a los medios de comunicación. También totalmente de acuerdo con el oyente. Durante muchísimos años en Cataluña se ha controlado los medios de comunicación. La televisión pública catalana es con muchísima diferencia, la más cara de toda España. O sea, tiene más trabajadores que Telecinco y La Sexta juntos. Es decir, para toda propaganda política, los medios de comunicación públicos pues son fundamentales. Y en Cataluña es una barbaridad. Y en Cataluña pues se ha utilizado. Pero es que no solo los medios de comunicación públicos, que ya es grave que se utilice dinero público para transmitir una idea concreta que es el separatismo, sino que es que los medios de comunicación privados han estado regados año tras año con dinero público, con la excusa de que se ayuda a los medios que utilizan el catalán o el aranés. Es decir, tú por tener por ejemplo, La Vanguardia, El Punt, El Periódico, todos estos medios, por sacar su edición en catalán, reciben dinero del gobierno. ¿Eso qué es lo que ha hecho? Pues que ni siquiera haya unos medios de comunicación privados que sean independientes. Y además, ojo, es que hay otros medios privados que también usan el catalán, pero que no reciben ni un duro porque no son separatistas. O sea, que el tema de que use el catalán es una excusa. Es una excusa para alimentar a sus medios afines. El catalán lo traducen con una máquina, que es un insulto a la lengua. lengua. La Vanguardia, por tanto, totalmente de acuerdo en que eso es fundamental. Sé que 10 millones de euros cada año. Bueno, el viernes pasado se salieron los datos de las ayudas de este año. Ojo, mientras se está recortando, es que es muy grave, ¿eh? O sea, mientras se está recortando en sanidad, en educación, mientras nos tiene que rescatar el gobierno de España porque la Generalitat está quebrada, el viernes se anuncian las ayudas a los medios de comunicación que utilizan el catalán y el aranés. Además es el identitario, o sea, es una muestra clarísima de que es un problema de prioridades. Cuando Tomás y yo estábamos en Barcelona... y él era delegado de ABC en Cataluña, pues recordarás muy bien, ¿sabes?, cómo efectivamente ya se regaba a los medios afines con gran prodigalidad. Sí. Incluso se crearon medios en catalán, que siempre eran los mismos. Línea Prenafeta, hay que recordar, la era de Prenafeta fue la era del gran regadío, y luego además se hizo también una joint venture patrocinada políticamente entre tu actual editor y La Vanguardia para pagar la BUI. Bueno, la BUI, sabes muy el bien, 20% de la Generalidad, 40 y 40. Pero es igual, la BUI tiene un problema. Y la ha salido corriendo. La BUI en catalán se leía más en tiempos de Franco, al final, se leía más que ahora. O sea, ahora... lo que te obligarán mucho a hablar... No existe la BUI, está la fusionado. Bueno, se han fusionado con el PUN y les acaban de dar también con dinero comprar por la medio. Canal Català, una tertulia a la que nosotros los de Ciudadanos íbamos mucho, que es el Cataluña Opina, que era una tertulia política bastante plural, teniendo en cuenta lo que hay allí, pues ha desaparecido. Ha desaparecido un problema grave, 2 semanas. Que siempre muy breve diré que además el problema ya no solamente son los medios, sino que los periodistas allí salen adoctrinados y con mentalidad independentista. Pero no por convicción. Yo he sido, como sabes, profesor de la Autónoma durante muchos años y he tenido bastante... Estuve a punto de tener hasta ébola de alumno, fíjate, ¿no? Pues fíjate, un poco más ellos, y el ébola. Sí, no, exacto. Y ellos tienen una mentalidad absolutamente independentista. Si el problema de los medios de comunicación en Cataluña es que la base están convencidos... De la educación y los medios, lo que decía el oyente, que hablaba de la educación que también. 30 años en los hombre, si te adoctrinan, si a ti te dicen que España es mala, digo por simplificar, España es mala, Castilla ha colonizado y te salen diciendo barbaridades sobre la Edad Media, sobre lo de 1714, que es una cosa espeluznante. La Consejería de Cultura catalana. De propaganda, de adoctrinamiento. No, es que es así, es Consejería de Cultura y Medios de Comunicación.
Cosa que desde Goebbels, perdón, no existía, que era un medio de cultura y propaganda. Bueno, existió en la primera época del franquismo, que se llamó así. De cultura y propaganda, evidentemente copiando el modelo fascista, que a su vez copiaron los nazis. Era leninista, fundamentalmente. Bueno, la última cuestión, Inés. Los que fuimos injuriados y vejados e insultados en esa propaganda del CAC, éramos 6 periodistas, me parece, y una diputada del Parlamento de Cataluña. Este es el momento en que creo que hemos recibido notificación privada en nombre de un ente metafísico, que es el pueblo catalán. Yo creí que el pueblo catalán eras tú, y resulta que tú no eres el pueblo catalán. El pueblo catalán se llama Kiko Homs. Kiko es el pueblo catalán. Bueno, entonces, un juez, increíblemente, en nombre de un principio metafísico, cuyo honor igualmente metafísico representa un funcionario, una entidad administrativa, presenta una demanda contra personas físicas y además demanda, es decir, pidiendo pasta. Claro, la pasta, si es metafísica, ¿cómo vas a pedir? Pues presentar una querella porque me ha odiado a Dios, no sé, un muecín puede presentar una querella y cortarte el pescuezo. Pero, que yo sepa, ya lo han recibido pues Javier Horcajo, Germán Tel, Albiach, al que estos analfabetos empiezan a llamar Albiach. Desconocen de dónde viene el catalán, desconocen lo que es el lemosín y la lengua doc. Albiach es un apellido que no acaba en CH, acaba en C, Luego ya se hace la derivación en el che. Pero los periodistas, ¿y a ti no te han mandado una demanda? No, yo no he recibido nada de momento. O sea, encima discriminación. Hombre, yo supongo que... Tú predicabas el odio como todos nosotros, ¿no? Supone que, bueno, supongo que se lo habrán pensado un poco antes de se lo habrán pedido el permiso a la Cámara. A una diputada. Bueno, es que es gravísimo que en un informe, insisto, se incluya a periodistas en función de su ideología o de lo que dicen. Pero es que se incluya a una diputada... Bueno, que se pida por parte del gobierno. Se utilice dinero público, recursos públicos, para que desde este ente, que sirve para controlar a los medios, se elabore este informe. O sea, todo es gravísimo, pero es que sigue el camino. O sea, aquí no se para, no hay nadie que pare. Yo he pedido al fiscal Torres Agridulce que haga algo decente en su vida. Estará viendo una película de cine desde o viajando a New York. Ya más que vea las brujas de Salem. Bueno, queréis dejar hablar a nuestra invitada. Estamos apoyando. Desde el punto de vista así más jurídico de la demanda es muy gracioso, porque cuando ellos intentan explicar cuál es su legitimación activa, es decir, cuál es la legitimación que el gobierno de Cataluña tiene para presentar esta demanda en nombre del pueblo catalán, recurren a moderna doctrina constitucionalista alemana. O sea... Los que denostan la Constitución española porque dicen que es algo muy antiguo y que no votaron, cuando se votó hace 30 años escasos. Los que dicen que es que la Constitución no puede ser un muro para las libertades, este relativismo jurídico espeluznante, ¿no?, que tenemos en Cataluña, son los que tienen que acudir a doctrina constitucionalista alemana para intentar justificar que ellos están poniendo esta demanda. Además es que en nuestro derecho latino no existe esta figura del pueblo, de mandar en we the people, ¿no? Esto es un derecho más anglosajón. Pero bueno, el tema tiene una gravedad tremenda. O sea, tiene una gravedad tremenda. Esto es coartar las libertades de los periodistas. No, son ignorantes. No, son ignorantes de ignorantes nada. Ignorantes nada. Tigre, ¿qué dirías tú? Tigre, no saltes. Aviso de navegante. Aviso. Que la gente se lo piense 2 meses. Tienen una concepción totalitaria de entenderlo yo, como decía antes, y perdón por este título de ser catalán, ¿no? Y entonces lo he vivido. Perdón, digo perdón en el sentido de que no es que tenga un título superior a vosotros, ¿no? Pero lo he vivido. No, hombre, bastante, gracias. Que lo tengo, porque no los catalanes somos superiores. O sea, luego dicen de los argentinos. Bueno, sí, Aragón, como sabes, es una pedanía nuestra, ahora que te empeñas, y Valencia eran los catalanes del sur, ¿no? Pero bromas aparte... Allá no ya se de Valencia, que de Valencia no es. O sea, aquí cada cual los... Digo lo que era nuestro, lo que era de los catalanes, teníamos Aragón, teníamos Valencia, y porque nos paramos... Hasta los gatos quieren zapatos. Era una broma. Sí. No, lo que quería decir era bromas aparte. Tanto el CAC como el Consell Consultivo, que ahora lo llaman Consell de Garantías, etcétera, todo eso
eso son una cantamañanada, llena de gente de escasa formación en unos casos, y los que tienen formación la han olvidado. Y designado por políticos. Claro, y además absolutamente mamandurrias para que estén allí. Yo he leído dictámenes que te quedas estupefacto. Digo, pero ¿habrán acabado derecho esta gente para poder decirte mañas tonterías? No están ahí por eso. No, el problema es que la base jurídica... Tribunales de opinión y tribunales políticos. El Tribunal de Orden Público. Bueno, este es el momento, Inés, en que tenemos que dejar este coloquio. Es muy mal. Citamos el mes que viene. Queremos más tiempo. Pero hoy no. Queremos más tiempo. Habla con el presidente de la cadena. Tú calla. Tú lo que tal quieres... Federico Jiménez Santos, Marqués del Tremedal. Mientras yo esté aquí, ten por seguro que vamos a cumplir nuestros compromisos con el ¿Puedes Corte darnos Inglés? media hora más? ¡Calla! Venga, vamos a cobrar. Elia, anda, recétale algo a ver si se calla. Mira, o sea, pues unas deportivas, por ejemplo. Tampoco le vas a meter unas deportivas en la boca. Unas deportivas de la marca de Medio Tucci, eso, corre. Luego, pantalones 55,95 y cinturones, fíjate, con ese aire marinero que ya viene para la primavera. Estamos todavía de rebajas. Bueno, pues puedes encontrar complementos, como son los cinturones, las corbatas, un pañuelo, por 30 euros, o sea que es fantástico. Y más cositas americanas de Medio Tucci por 69,99. Yo creo que está muy bien. Polos, 39,95, o sea que pues ya vais vestidos. Que no quedáis satisfechos, os devuelven el dinero. Que todavía estamos de rebajas, es imposible no quedar satisfecho en el Corte Inglés. En el Corte Inglés, claro. Yo que soy fan del ahí Corte Inglés, ahí te doy la razón. una vez, Luego, el Corte Inglés de Alicante está abierto este domingo. Valencia, excepto Ademuz, la Comunidad de Madrid, Jaime III en Palma de Mallorca y Cartagena. Y además seguimos en Facebook. Bueno, Inés, en homenaje a ti vamos a emitir lo que acaba de decir Granados, confesándose con el padre Uruaga, hola Ernesto, que es conmovedor. O sea, hay momentos en que uno debería callarse, pero como no se calla, pues es peor. Creo que podemos escuchémoslo. Tengo una ventaja, yo no tengo por qué aferrarme al escaño, no necesito eso para tener un puesto de trabajo. Tengo mi puesto de trabajo en un banco de inversión francés, que llevo mucho tiempo dándole vueltas a volver a la empresa privada y sí que es verdad que me lo estoy planteando muy seriamente y a lo mejor pues en fin, en horas o en días, no lo sé, don Ernesto, porque eso no es una cuestión menor, porque todo el mundo va a interpretar, o una parte de la gente puede interpretar que me voy porque hay algo de verdad en todo esto, pues pero sí, probablemente tomo la decisión en pocas horas. Qué momento para callarse, las 10 de la mañana, justo. Nos vamos a las noticias. Crónica Rosa y, bueno, luego muchas cosas más. Belleza... Sí. Lo de la visita a los Reyes Católicos de los Príncipes de Asturias es impresionante. Bien, y luego es una buena serie. Con las BB Cream y las CC Cream. ¿Qué diferencia hay entre...? Pero ¿qué inglés más bueno? Por supuesto, es que aquí estamos todas bien, y todos las chicas muy jóvenes, las chicas jóvenes... Calla ya, calla Paco, que te veo venir. El tremendo Tremedal. Dios mío. La vieja guardia, es muy difícil hacer carrera de ella. Noticias y Crónica Rosa.